Ya lo venimos anunciando durante toda la mañana, tras el boletín informativo de los compañeros de la onda local de Andalucía. Y bueno, pues también con la compañía de Paula Lineros. Hola, Paula, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Y con nuestro también compañero Fran Palomino, que también está haciendo prácticas aquí en la radio. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Leandro. Bueno, pues con ellos dos y un servidor vamos a conocer a José Luis Almunia. Es un escritor afincado en La Rinconada y ha escrito pues libros tanto profesionales como literarios y bueno, pues ha publicado en su juventud un poemario titulado Paisajes de mi mundo, que tuvo una gran notoriedad. Ha vivido en diversos lugares como los Estados Unidos, la India, Rusia, Madrid y ha viajado por todo el mundo, pero siempre tuvo la ilusión de regresar a Andalucía y lo consiguió. Desde hace unos 8 años vive en La Rinconada y la obra El Rapto es su ópera prima que hoy bueno pues se nos va a presentar en el Centro Cultural de la Villa. Por tanto, bueno, pues nos acompaña José Luis Almunia en la radio y le damos la bienvenida. José Luis, bienvenido. Enallado, gracias. Bienvenido. Estamos hablando de que vamos a ver en el día de hoy la representación de tu ópera prima, ¿no? Se trata de tu primer trabajo literario que vas a llevar al teatro, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué este género y ahora, después de hacer pues todo esto que acabamos de contar? Bueno, mi relación con el teatro es una relación larga, ¿no? De muchísimos años. Ya desde muy joven pues estuve siempre en contacto con el teatro, no solamente como espectador, sino también en alguna forma pues he tenido amigos. Por ejemplo, pues aquí tengo un amigo de aquellos tiempos también dedicado al teatro. Uh-huh. Y mi relación con el teatro, pues ya te digo, ha sido muy larga. Si bien hasta hace un tiempo no pensé en escribir teatro, así como escribí poesía en su tiempo, he hecho novela, y como tú bien has dicho, he escrito libros profesionales, pero el teatro nunca me atreví con él. Sí, era una cosa muy seria eso de escribir teatro. Y por tanto, ya cuando, pues cierta madurez, llega a cierta madurez, pues decidí afrontar el tema del teatro. Y así fue. Y esa obra se escribió totalmente aquí, en La Rinconada. Uh-huh. Usted había escrito un poemario en su juventud, José Luis. Así es. Libro sobre consultoría, que es su profesión, y también novela. Y yo quería preguntarle qué diferencia hay entre ellas, aparte de las que nos daban en las clases de literatura y que hablaban de que unas perseguían ser leídas y otras ser representadas. Bueno, yo creo que una de las diferencias más notables es cuando yo por ejemplo esa sensación la tengo de unos años a esta parte, yo creo que eso fue lo que me impulsó más a escribir. Cuando vas ahora a una librería moderna y ves tantísimos libros en las mesas, sobre todo en las mesas de novedades y tal, y ves y dices, bueno, a fin de cuentas, la literatura, la novela, yo he escrito novelas, sí, y alguna de ellas ha sido publicada pues en formato digital y demás, porque ahora todos los formatos son digitales, pero es casi una literatura muerta, ¿no? Es decir, es una literatura que, bueno, la lees y el lector tiene que poner de su parte, tiene que imaginarse lo que hay detrás de esas palabras y demás. Mientras que para mí el teatro es fundamentalmente vida. Hay unas personas, unos actores, unos directores de escena que le dan vida y le dan voz y emoción a ese teatro. El Manifiesto Internacional del Teatro, que leeré esta tarde, después de la función, sí, dice eso, que nosotros pues encarnamos toda esa palabra con emoción y voz. Esa es la diferencia notable que existe entre la poesía escrita a la poesía dicha, que también existe el poemario recitado, el poemario hablado, y el teatro, que es voz, fundamentalmente es voz, es vida y voz, ¿no? Esa es la diferencia notable entre ambos géneros. Gracias. Bueno, ¿cómo surge la idea del rapto y cuál es su hilo argumental? Bueno, la idea es una idea un poco compleja, ¿no? La idea sale por la observación, como pasa siempre en casi todo tipo de creación, nace de la observación de la realidad. Una de las realidades más tristes que tenemos ahora mismo en nuestro mundo, sobre todo en nuestra sociedad, es que la juventud está pasando por una situación horrorosa, pero francamente mal. Yo creo que la generación anterior, sobre todo a la que yo pertenezco, a la que pertenecen mis amigos, pues creíamos, y se cumplió, que si estábamos bien preparados, hacíamos unas carreras, si tuviéramos estudios y demás, pues íbamos a tener una posición en la vida. Esto lo transmitimos a las generaciones futuras,
Pero esto no ha sido verdad con las generaciones actuales jóvenes. Los jóvenes en torno a 20 a 30 años, pues tienen, yo por mi propia profesión como consultor de empresas, pues he impartido cursos a personas que han salido pues, de las facultades, después de poslicenciados, postdoctorados, postmásteres, todo un montón de cosas. Y estos jóvenes están en una situación absolutamente desesperada. Están preparadísimos, tienen carreras, tienen estudios, han hecho miles de cursos, han hecho miles de cosas, se han creído miles de milongas, que si el positivismo, que si hacerse empresario, que si todo ese tipo de cosas que están al uso hoy en nuestro mundo. Y no consiguen nada. Entonces, de esa observación, de esa situación, nace la idea de que un par de chicos, que no son ni muchísimo menos delincuentes, ni nada por el estilo, ni dos pirados, ni dos drogados, ni nada de eso, sino simplemente dos chicos muy preparados, una chica y un chico, que son pues prototipos de tantas parejas que hay ahora mismo en nuestro mundo, deciden raptar, pues de ahí el nombre de la obra, el rapto, raptar una imagen sagrada, la imagen de una virgen muy importante, no sé de qué virgen es, entre otras cosas porque la obra pues se representará en muchos sitios y que cada uno pues le ponga el nombre de la virgen que quiera, ¿no? Es decir, decide raptar la imagen de una virgen con el objeto de pedir un rescate por la imagen y con ello solucionar sus problemas, ¿no? Sus problemas económicos. Hay un verdadero canto al amor porque ellos se quieren enormemente y eso se pone de manifiesto de una forma, creo que muy tierna dentro de la obra. Pero eso es la parte, diríamos, anecdótica de mi pieza teatral. Es decir, esa es la justificación. Lo importante no es el hecho de que dos chicos rapten una virgen y se metan en un galpón ferroviario abandonado y allí pues vivan unas experiencias curiosísimas, sino lo que es la reacción de la sociedad. Es decir, la sociedad frente a esta situación pues reacciona de una forma tremendamente injusta, y además muy al uso de lo que hoy pasa, ¿no? Es decir que, bueno, de hecho, hay una cosa que bueno, puedo esperar como idea, es que cuando llaman por primera vez a la cofradía, pues les mandan a hacer viento fresco, porque dicen que es el número 15 de los que han llamado diciendo que han raptado a la Virgen, ¿no? Entonces eso, claro, les deja completamente descolocados, diciendo, bueno, ahora resulta que nosotros somos el 15, hay 14 personas o 14 organizaciones delante de nosotros que dicen que tienen a la Virgen, ¿no? Es decir, que este deseo de notoriedad, es decir, pues por ahí aparecen pues muchas cosas que son pues una crítica a esa sociedad donde, al fin de cuentas, el que hayan raptado a la Virgen no les importa mucho y cada uno pues va tratando de llevarse la agua a su sardina. No voy a decir el final de la obra porque sería desvelar pues una parte interesante del tema y lo vamos a dejar ahí. Pues bien, ¿cómo contacta usted con Viento Sur Teatro y cómo surge lo de representar la función en la villa? Bueno, lo de Viento Sur Teatro es un amigo mío común, un poeta, Pablo del Barco, catedrático de literatura de la Hispalense, amigo mío también de hace mucho tiempo, que cuando le dije que tenía pues una obra de teatro, dijo, bueno, vete a Viento Sur Teatro, que estaba en aquella época pues terminando de poner los ladrillos de una escuela y un pequeño teatro casi experimental, y con ello pues contacté con Jorge Cuadrelli, que cuando leyó el libreto, como llamamos en el mundo del teatro, pues le gustó muchísimo, y por eso pues con dos chicos jóvenes que son magníficos, Eduardo Bulnes y Macarena Rubio, pues realmente bordan el papel, y esa fue la razón de esto. Y que se estrene en el pueblo, que se estrene aquí en el barrio, como llamamos aquí, en San José, pues es evidentemente porque yo le pedí al alcalde que me dejara el teatro, porque yo quería pues que mi primer estreno, yo tengo ya mis años, he pasado los 70 años ya, y mi primer estreno fuera un poco un homenaje a la población que me ha acogido, donde yo vivo muy a gusto y donde he sido capaz de escribir esta obra. ¿Qué tiene preparado usted para la gran noche del estreno y cómo marcha la venta de entrada? De eso no tengo ni idea. Preparado no tengo nada. Es decir, yo he terminado ya. Es decir, mi papel en esa obra ya se acabó. Lo que yo tenía que hacer ya lo hice. Asistí a los ensayos generales. Pues bueno, hay siempre algo que cambiar una coma, una frase. Pues decimos mucho en el teatro que cuando un actor bueno y profesional tropieza 3 veces en una frase, es que la frase está mal escrita, ¿no? Y por tanto, pues uno también escribe frases que el actor dice no sé decirla, ¿no? Y por tanto, pues hay que cambiarlo. Pero ahí ya se termina mi trabajo y eso ya dependerá del público, dependerá de que llueva, que no llueva, que lo que sea, ¿no? José Luis, en el plano personal, sentimental,
de sensaciones internas, ¿cómo se sienten las horas previas al estreno? Y se lo pregunto desde la óptica de su dilatada experiencia en estas lindes, aunque no directamente en el mundo del teatro. No sé, yo creo que con los años uno se ha tranquilizado, ¿no? Es decir, que creo que no hay... No tengo ese nerviosismo ni ese pellizco que dicen, tal vez cuando tenía 20 años o 30 años, una cosa de estas, pues sí me hubiera afectado mal. Pero hoy estoy totalmente tranquilo, me acompañan amigos íntimos y entrañables y por tanto eso pues me siento muy arropado por mi mujer, de la cual estoy tremendamente enamorado, a la cual dediqué la obra esta, está dedicada pues a María, que yo llamo mi milagro. Y bueno, en el programa de mano se dice, estoy totalmente tranquilo. Además es algo que yo ya no puedo hacer nada, porque me pongo nervioso, no voy a conseguir que venga un espectador más, ¿no? Es decir, eso es así. Una pregunta que se harán muchos seguidores de su autoría. ¿Y ahora qué? ¿Qué se plantea José Luis Almunia? ¿Un peregrinaje por distintos escenarios para representar la obra? Bueno, la obra ha tenido un éxito previo interesante, porque decía pues la productora Maite Lozano, la que conjunto con Jorge Cuadrelli han producido la obra, que es la primera vez que una obra que no se ha llegado a estrenar ya tiene que contratar una gira, ¿no? Y yo no sé por dónde va la gira, pero creo que es por la provincia de Sevilla, y son 6 representaciones las que tienen ya pues contratadas, pero eso son cuestiones de la gerencia, que yo no tengo nada que ver con ello. Pero bueno, eso es la idea, y yo pues seguiré escribiendo teatro, evidentemente, que es lo mío, y ellos pues irán representándolo, que es lo suyo. Mira, por lo que acabamos de de leer hace un ratito, que le hemos comentado a los oyentes, y por lo que yo he podido leer acerca de usted, pues tiene una gran una experiencia vital impresionante, ¿no? Porque ha conocido el exilio, vivió en zonas en la zona internacional de Tánger, también ha estado en la India, en los Estados Unidos, en la Rusia soviética. ¿Cómo te influye de todo esto a la hora de escribir? Bueno, es decir, enriquece, porque realmente, sobre todo la experiencia de que todos en el fondo todos tenemos las mismas necesidades, es decir, queremos ser, como dijo Antonio Gala en Tiempo A, en una obra que a mí me impresionó mucho, el manuscrito Carmesí, las dos necesidades que tiene el ser humano no son más que dos, es ser felices e inmortales, ¿no? No queremos morirnos y que además queremos ser felices. Y eso pues lo he visto tanto en la Rusia exsoviética como en la India, antes de que la India hiciera el primer programa de software, que estuve yo por allí con un tema de laboratorio, sobre temas de cegueras y todo ese tipo de cosas, o en países muchísimo más desarrollados, como pueden ser los del norte de Europa o Estados Unidos, o cosas por el estilo. En el fondo de todos esos seres humanos, lo que hay es esa apetencia universal de inmortalidad y de felicidad. Y eso enseña mucho, ¿no? Porque uno se cree en su pequeño mundo que sus problemas o sus deseos son solamente suyos, cuando en realidad son problemas de todos, ¿no? Absolutamente de todos. José Luis, hablamos de sociedades, filosofías, regímenes muy distintos. ¿Qué elegiría de cada uno de esos lugares para construir su propia utopía de sociedad? Y eso es una pregunta muy difícil, pero realmente lo diría el corazón de las personas. No hay otro sitio, es decir, no hay otro lugar. No hay un lugar físico, no hay una sociedad específica, ¿no? Es decir, yo creo que en el mundo actual, como dice el manifiesto del teatro que leeré hoy, es decir, los poderes hegemónicos están haciéndonos creer que una raza, que una nación, una elección sexual, un color puede ser mejor que cualquier otro, y eso es una barbaridad. Por tanto, es decir, elijo un sitio físico no elegiría. El corazón de las personas es el único sitio en donde se puede crear lo ideal de la sociedad. En otro sitio, da igual que haga frío, que haga calor, que esté al norte o que esté al sur, eso da lo mismo. Bueno, una pregunta para los más curiosos, ¿a quién le dedica la obra El rapto? A mi mujer, a María, a mi mujer. Es decir, yo he sido viudo 2 veces y al final encontré una mujer maravillosa con la cual, bueno, llevo unos cuantos años, es más joven que yo, pero es un verdadero ángel, es una mujer encantadora, de la cual estoy profundísimamente enamorado, y a ella se lo dediqué. Muy bien. Bueno, pues José Luis, yo tengo un par de preguntas para finalizar, porque bueno, se nos va el tiempo. Y la primera es, de todo lo que te hemos oído o escuchado hablar sobre tu ópera prima, ¿verdad? ¿Esto puede ser una temática extrapolable a la realidad que vivimos ahora mismo actualmente en España? Totalmente.
Vivimos un mundo en donde todo se subsume, todo desaparece, nada tiene actualidad, todo desaparece a una velocidad tremenda, hasta los problemas parece que dejan de serlo porque se hacen viejos, ¿no? ¿Quién se acuerda ahora del 11M, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa de ayer, no estamos hablando del siglo pasado ni nada de eso y tal, todo se desaparece. Es decir, la actualidad, y vosotros que estáis aquí en los medios de comunicación seguramente lo sabréis muchísimo mejor que yo. Es decir, dentro de una semana, ¿quién hablará de la marcha de la dignidad? Pues nadie. Es decir, evidentemente, mi obra está muy en el momento actual. Bueno, tiene connotaciones a lo mejor muy clásicas, como es el tema religioso, el tema de las imágenes religiosas y todas esas cosas. Uh-huh. Que por cierto, pues allí se dice que las imágenes religiosas no son nada, es decir, en definitiva, la imagen religiosa no es nada, es decir, y eso la Iglesia sí lo dice, ¿no? Lo que pasa es que la devoción popular ha cambiado muchas cosas en ese terreno. Pero esa es la parte, digamos, anecdótica, repito. Pero el problema de ellos es absolutamente actual, no es de recibo lo que estamos pasando en este momento y muchísimo menos lo que están pasando los jóvenes, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar en nuestra sociedad para que no se produjeran esos casos que nos narra en el rapto, José Luis? Bueno, yo creo que tiene que cambiar la actitud de las personas, ¿no? Es decir, y a partir de esa actitud de las personas cambiarán muchas cosas, cambiarán gobiernos, cambiarán políticas, cambiarán, digamos, prioridades. Es decir, sabemos todos que los recursos, y eso quien se ha dedicado a la consultoría de empresas lo sabe perfectamente bien, es decir, los principios económicos son que los recursos siempre son escasos, nunca tendremos recursos suficientes para todo el deseo humano que se sintetizan en esos dos deseos de ser felices e inmortales. Es decir, para ser felices es muy difícil, se necesitan muchísimos recursos y para ser inmortales no quiero contar. Es decir, por lo menos tratamos de evitar al máximo el final de nuestra vida y por tanto todo eso requiere muchísimos recursos. Evidentemente los recursos siempre han sido escasos, pero hay prioridades. Es decir, podemos dedicar los recursos, decía pues un amigo mío, gurú en la India, es decir, pues el fuego es fantástico, es decir, te puedes calentar con él y puedes salvarte la vida, o le puedes pegar fuego a la casa del vecino. Uh-huh. Es así de siempre. El recurso pues está ahí, y los recursos son escasos, pero la prioridad de hacia qué dedicamos los recursos los dedicamos hacia las personas, y si las personas son el centro del sistema, viviremos de una forma. Si el beneficio, los márgenes, o sea, los mercados, la especulación y todas esas cosas, si son el centro del sistema, pues viviremos de otra. Uh-huh. Evidentemente yo opto por las personas, es decir, escribir teatro es optar por las personas. En el fondo, un teatro es algo que está lleno de personas y que van a escuchar tu voz y tu emoción a partir de unos actores. Uh-huh. Por tanto, yo estoy absolutamente convencido que sí, que se pueden cambiar muchas cosas cambiando prioridades, ¿no? Muy bien, bueno, pues recuerden, esta noche a las 9 en el Centro Cultural de la Villa, El rapto de José Luis Almunia a cargo de Viento Sur Teatro. Y nada, solo nos queda, José Luis, que darte las gracias por acompañarnos y no sé cómo llevas esto de que te digan mucha mierda. ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo lo llevo bien, porque como conozco la razón del dicho, pues mucha mierda. Pues muy bien, muchas gracias a Fran Palomino por acompañarnos, también a Paula Lineros y por supuesto José Luis, muchísima mierda. Muchísima. Que todo salga bien. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a continuar aquí en la sintonía de Radio Rinconada, pero ya corriendo, porque en un momentito están aquí los amigos de Salud al Plato. Nada más, saludos de José Leandro Benítez, de Paula Lineros, de Fran Palomino y a José Luis, de nuevo, pues desearle que muchísima mierda. Nos vamos, nada más, esto ha sido todo. Mañana no, el lunes estaremos aquí de nuevo. Adiós, que seáis buenos, que seáis buenas.